Hola de nuevo, Infonauta. En esta ocasión voy a intentar realizar otro retiro más y otra retroalimentación desde TRX Mini-Farm. Y es que ya llevo con ella casi 6 meses. Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! Bueno, en primer lugar, recuerda que como siempre te dejo todos los enlaces en la descripción de este vídeo. Y no olvides que este vídeo no es una recomendación de inversión. Tenlo en cuenta. Bueno, esta es mi cuenta de TRX Mini Farm. Si bajo un poco podrás observar que tengo 89,69 TRX que voy a retirar. Los Bitcoin voy a dejar que sigan creciendo por lo menos hasta haber 50 TRX en ellos. Los Litecoin también los voy a dejar crecer. Y en esta ocasión voy a utilizar nuevamente otros 500 TRX de los Tether que tengo acumulados para subir otros 5000 gigahashes más de potencia. Recuerda que la potencia tope que yo mantengo suele estar entre 20.000 y 25.000. Bueno, pues lo primero que voy a hacer va a ser venir al apartado Mis mineros, donde podemos observar que me quedan estos 3 mineros que son depósitos de 500 como el que voy a hacer ahora. Y todavía me quedan 28 días y 23 horas de lo que me regalaron cuando me registré el 30 de mayo de este mismo año. Pues bien, voy a venir al apartado Comprar un minero TRX. Ahora voy a seleccionar el paquete de 500 TRX que me da 5000 gigahashes por segundo durante un periodo de 30 días. Voy a bajar hasta abajo. Voy a seleccionar el balance de mi cuenta en Tether, donde tengo 586,70 y voy a pulsar en Spend. Me muestra el resumen del plan que acabo de seleccionar. Estoy de acuerdo, así que le voy a dar a procesar. Por último, me está indicando aquí arriba que el depósito se ha realizado correctamente. Vuelvo a mi cuenta de usuario y ahora podemos ver que en el apartado TRX Hash tengo 20.500. ¿De acuerdo? O sea que sigue funcionando la retroalimentación. Ahora lo que voy a hacer es retirar estos 89,69. Pero antes voy a ir a mi cuenta de Payeer. Una vez aquí en mi balance voy a bajar. Y como podemos ver, actualmente tengo acumulados en TRX 2.291,39. Así que vuelvo a mi cuenta de TRX Mini Farm. Voy a pulsar sobre Withdrawal. Voy a bajar hasta abajo, voy a seleccionar los Tron, que es lo que quiero retirar, y en el cuadro de texto voy a poner la cantidad que ahora mismo tengo acumulada, 89,69. Ahora pulso en Request, me muestra el resumen, pulso en Confirmar, y como siempre me indica que el pago se ha procesado, o está siendo procesado. Vuelvo a mi cuenta de usuario, bajo hasta abajo, y compruebo que efectivamente los Tron ya los tengo a 0 y no los ha pasado a pendientes, sino que los ha pasado a Withdraw total. Pues bien, ya solo me queda volver a mi Payeer, acceder al apartado Historial y como ves, aquí me está indicando 17 de noviembre de 2022, 89,69 en la moneda TRX, es decir, Tron, y en el estado me muestra pendiente o en revisión. Así que corto aquí el vídeo y continúo dentro de un par de minutos. Bueno, y tras un par de minutos, como podemos observar ahora en mi historial, sigue mostrándome exactamente la misma entrada, pero ahora el estado es aceptado. Así que si vengo a mi balance, como es lógico, ahora tengo aquí 2.381,8 TRX. En fin, espero que esta información te sea de ayuda. Si es así, por favor, dale like. Y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de YouTube, Infoductiva 2. ¡Hasta pronto, Infonauta!